Hola a todas y todos, bienvenidos a la séptima cápsula ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología, a la cual vamos a dedicar al tema de Charles Darwin, como votamos la sesión pasada de ayudantía. Es interesante estudiar los textos de Darwin, como vamos a ver al final de la cápsula, para hacer el contraste con la propuesta evolutiva de Herbert Spencer. Vamos a hacer un contraste, algunas diferencias. De manera que ahí nos vamos a centrar un poco también, aparte del texto que recoge Saakian en su Historia de la Psicología. Vamos a saltar inmediatamente al texto porque la figura de Darwin es relativamente conocida y el texto es largo, entonces nos vamos a enfocar ahí en eso. Lo primero que Darwin nota en el texto, en el primer texto que presenta Saakian, es que las emociones, en cuanto a recurso psicológico o fisiológico, digamos, pueden ser consideradas como hábitos útiles, es decir, tienen una función y tienen una utilidad en ese sentido, no surgen porque sí en la fisiología humana. Y Darwin va a plantear que existen tres principios de desarrollo de las acciones expresivas, de la forma en que nosotros expresamos lo que estamos sintiendo. El primero es que los movimientos útiles para la satisfacción de un deseo llegan a ser habituales y se repiten a menudo. Esto no es más otra cosa que decir que las acciones que son funcionales, que son útiles, se repiten constantemente y de esta manera uno adquiere una cierta habilidad o un cierto hábito al realizarlas. El segundo principio, que Darwin llama el de antítesis, plantea que existe el hábito de ejecutar voluntariamente actos opuestos bajo impulsos opuestos. Si ante un cierto estímulo como una fuente de calor, yo tengo la acción de quitar la mano, ante un estímulo contrario, por ejemplo el del frío, puedo tener un movimiento opuesto, no quitarla, o puedo también tener un movimiento semejante. El punto está en que el hábito, es decir, la costumbre, la repetición de ejecutar estos actos, depende del estímulo. Ante un impulso opuesto, ante dos impulsos opuestos, puedo ejecutar actos opuestos. Es decir, la acción se acomoda a lo que el entorno nos está exigiendo. Y por último, el tercer principio plantea que existe una acción del sistema nervioso excitado sobre el cuerpo, es decir, el sistema nervioso en cuanto excitable, en cuanto estimulable, genera energía nerviosa y esta se descarga cada vez que se excita el sistema cerebroespinal. En otras palabras, lo que Darwin está diciendo es que cuando se presenta un estímulo que excita al sistema nervioso, es decir, produce una estimulación nerviosa, esa acción tiene un efecto sobre el cuerpo. De esta manera se pueden encontrar, por ejemplo, emociones excitantes, las cuales responden a la excitación energética del sistema nervioso y a la influencia también del hábito, como veíamos recién en los puntos A y B. Y estas emociones producen efectos sobre todo el sistema orgánico. Por ejemplo, la alegría o la euforia, la ira. También hay emociones deprimentes como la tristeza, ¿no? En ellas no hay acción enérgica y conllevan agotamiento o conllevan una cierta vagotonía, podríamos decir, una cierta disminución de la actividad. Y por último, existen otras emociones como el afecto, que no conducen a ninguna acción y que no se exhiben mediante signos externos, más allá de las acciones que uno puede realizar con la persona por la cual siente afecto, pero no existe una manifestación, por así decirlo, estrictamente fisiológica que dependa directamente del sistema nervioso autónomamente, ¿no? Estos tres principios que Darwin estructura le van a servir para intentar explicar las manifestaciones que la emoción presenta en el ser humano. Dice en el texto: aunque es mucho lo que de ininteligible queda todavía en nuestra materia de estudio, son tantas las acciones y los movimientos expresivos que pueden explicarse hasta cierto punto mediante los tres principios anteriormente señalados y por otros que podrán o no ser muy análogos. Es decir, las emociones se van a manifestar de una cierta manera con una cierta reacción, una cierta acción corporal, y esa acción corporal en principio se podría explicar mediante estos tres puntos, estos tres principios que Darwin plantea. Por eso, a continuación el texto se va a dedicar a interpretar o a evidenciar las expresiones de algunas emociones mediante la observación directa de ciertos casos. Y también va a recurrir a la comparación con otros animales emparentados al ser humano. Por ejemplo, la risa como manifestación de la alegría o de la euforia, ¿no? Para Darwin es una manifestación antigua, dado que los primates ya emitían sonidos reiterados análogos a la risa con movimiento vibratorio de las mandíbulas
jajaja, la expresión de la mandíbula moviéndose, haciendo una mueca de sonrisa y arrugando las mejillas. Es decir, los primates ya manifiestan una cierta semejanza a nosotros en la manifestación de esa emoción. Por su parte, el miedo también se expresó desde siempre para Darwin de una forma muy parecida a la actual, con temblores, pelo erizado, sudor frío, palidez, apertura de ojos, relajación muscular, encogimiento del cuerpo, etc. Más allá de, antes de seguir con las demás emociones, más allá de notar o anotar o registrar cuáles son las expresiones concretas de cada una de estas emociones, lo que me interesa es que vayamos viendo por qué tienen ciertas expresiones o por qué se expresa de una cierta manera, qué funcionalidad tendrá. A mi juicio, hacia allá apunta también la reflexión de Darwin. Por ejemplo, porque el miedo tendrá como expresión característica la palidez o la apertura de ojos, por ejemplo. Lo dejo como pregunta abierta para la reflexión. El sufrimiento también provoca la emisión de chillidos, contorsión del cuerpo y rechinar de dientes, pero aquí viene un dato interesante. Las lágrimas para Darwin como expresión del dolor aparecen tardíamente, dado que algunos monos antropomorfos no lloran, pero Darwin dice otros sí. Y aquí la conclusión que saca Darwin es interesante. Por consiguiente, la expresión de pesar y ansiedad es eminentemente humana. Es decir, la forma que tenemos de expresar estos sentimientos nos pertenece a nosotros solamente. La cólera, va a decir Darwin, es un sentimiento antiguo, expresado en gestos amenazadores, como los puños cerrados, por ejemplo, o los dientes apretados, enrojecimiento de la piel y mirada furiosa. Y aquí otra conclusión, otra observación interesante, pero no frunciendo el ceño de manera originaria. Es decir, la cólera, como expresada mediante el ceño fruncido, aparece posteriormente, dado que para Darwin eso requirió la postura erguida. La verdad es que son observaciones interesantes las que Darwin hace, son observaciones bien singulares, uno puede entrar ahí a discutir o a sospechar o a desconfiar, pero vamos a quedarnos con estas observaciones. ¿Por qué será que cada emoción se manifiesta de esta manera? Por su parte, el asco también es antiguo y se manifiesta mediante arcadas, que es la manifestación más propia, fisiológica, del asco, el intento de vómito, ¿no? El asco como reacción fisiológica ante una amenaza externa que entra en el cuerpo y lo contamina o lo pone enfermo, ¿no? Otra observación muy interesante de Darwin: de todas las expresiones, el sonrojo parece ser la más estrictamente humana. No parece posible que algún animal, hasta que sus facultades mentales no se han desarrollado hasta un grado igual o casi igual a las del hombre, haya considerado con atención su propia apariencia personal y adquirido sensibilidades sobre la misma. Por consiguiente, podemos sacar en conclusión que el sonrojo se originó en un periodo muy tardío. Al parecer, dice Darwin, el sonrojo surge porque el ser humano, o el animal del que está hablando, pero no es ser humano en el fondo, toma conciencia de sí mismo y de sus cualidades, y se sonroja cuando se ve, por así decirlo, reflejado en otro. Un elemento interesante que Darwin ya rescata en esta época es la función comunicativa de las expresiones, que en psicología nos sirve mucho. Las emociones son la primera vía, por una parte, de comunicación entre la madre y su hijo, es decir, la madre sabe lo que su hijo necesita mediante estas expresiones de sus emociones, y además los movimientos de la expresión realzan y hacen más vívidas y enérgicas nuestras palabras. La función comunicativa también tiene esa connotación. Un discurso que se expresa de manera neutra, digamos, sin emoción o sin expresión de emociones, se vuelve menos enérgico, se vuelve menos conmovedor, por así decirlo. En cambio, un discurso en el cual el orador le pone énfasis, hace entonaciones, cambio de tono, etc., y se enfoca en transmitir esas emociones, se vuelve un poco más atractivo. Y una observación muy interesante respecto a una semejanza que plantea Darwin, que se puede comparar con William James, es que la expresión externa de una emoción intensifica esta emoción, mientras que la represión de sus manifestaciones la ablanda. Hasta la simulación de una emoción tiende a despertarla en nuestra mente. Recordemos que, por supuesto, aquí Darwin está pensando al revés que James. Darwin, según James, tendría la visión común de la emoción, ¿no? Que la emoción produce un cierto cambio corporal. En cambio, James, recordemos, planteaba al revés. Los cambios corporales producen la emoción.
Aquí entonces Darwin lo que está diciendo es algo muy parecido. Si yo, por ejemplo, estoy triste, esbozo una sonrisa e intento emular la sonrisa e intento, por así decirlo, actuar alegre, eso va a producir, la simulación de esa emoción va a producir esa emoción en mí mismo. Lo mismo pasa al revés. Si uno se pone con la sonrisa al revés, un gesto triste, una mueca de tristeza, etcétera, baja los ojos, los párpados se le caen, etcétera, va a tender a producir una cierta sensación de tristeza. Son muy parecidos en ese sentido ambos autores. El segundo texto que plantea Darwin, o que recoge Saakian de Darwin, lleva por subtítulo Instintos y Conciencia. Y aquí el problema que nos vamos a plantear, o que Darwin va a enfrentar, es ¿por qué habría de sentir un hombre que debe obedecer a un deseo instintivo y no a otro? Es decir, ante una situación que le suscita dos deseos instintivos, ¿por qué o sigue a uno más que a otro? ¿Cuál es la causa de que sea uno más fuerte que el otro? Por ejemplo, una persona siente culpa ante la intención o ante el acto de seguir un instinto de autopreservación y desechar el intento de salvar a otra persona que pueda estar en riesgo vital. La explicación de Darwin se estructura en varios niveles, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos niveles a un cierto nivel de profundidad. Primero, los instintos, dice Darwin, tienen distintos grados de fuerza. Es decir, hay ciertos instintos que, por así decirlo, tiran más que otros o jalan más que otros. Por ejemplo, el instinto de salvar la vida ante un peligro inminente es muy fuerte. Pero, dice aquí Darwin también, los instintos naturales son más fuertes que los sociales. Eso explica la prevalencia del instinto de autopreservación en el ejemplo que vimos recién. Es decir, si una persona se enfrenta a una situación en la cual tiene que elegir entre salvar su vida y salvar la de otro, lo más probable es que el instinto natural de salvar la propia vida sea más fuerte que el instinto social de salvar al otro. La pregunta que hace Darwin a continuación es, bueno, ¿pero por qué hay culpa ahí? ¿Por qué siente culpa el sujeto? La culpa, va a decir Darwin, surge por las siguientes razones. Primero, el hombre no puede evitar las reflexiones, es decir, está constantemente no solo pensando, sino que está evaluando, está ponderando las situaciones en las que se enfrenta con su experiencia pasada, ¿no? Pero, va a decir Darwin, dado que el hombre es un animal social, aquí está el punto, los instintos sociales siempre están presentes, de manera que existe la tendencia a proteger la comunidad que nace de la simpatía. Es decir, este elemento fundamental de los instintos sociales, la simpatía, en cuanto a instinto social, que se fue estructurando como hábito lentamente en la sociedad, es lo que nos mueve o nos produce la tendencia a responder a estos instintos sociales. Por otro lado, dice Darwin, el deseo de satisfacer una necesidad, cualquiera sea, autopreservación, necesidad social, etc., es transitorio. Solo se da ante ciertas circunstancias, por ejemplo, el peligro de vida. Eso podría explicar por qué una persona, una vez que salió del peligro que amenaza su autopreservación, siente culpa al no haber salvado a la otra persona. Una vez que se extinguió el deseo de satisfacer la necesidad de autopreservación, sigue presente esta idea, por el lado que el hombre no puede evitar las reflexiones, sigue estando presente esta idea de, oye, el instinto social aquí lo descuidé o no lo seguí. Entonces, y esta cita la tomé de Darwin completa porque me parece interesante. Un hombre no puede impedir que impresiones pasadas recorran reiteradamente su mente. De este modo, se verá empujado a establecer una comparación entre las impresiones de hambre pasada con el instinto casi perpetuamente presente de la simpatía y con su conocimiento previo de lo que otros consideran como digno de encomio o de censura. Aquí estamos nuevamente enfrentándonos a lo que Darwin estaba diciendo. Si un ser humano se enfrenta a una situación que pone en riesgo su vida y tiene que ponderar entre la satisfacción de una necesidad natural y una necesidad social, como salvar a otra persona, por ejemplo, va a tender a satisfacer la necesidad natural porque es más fuerte. Pero dado que el hombre está siempre pensando, va a establecer estas comparaciones entre las situaciones pasadas y las situaciones a las que se enfrenta ahora una vez que ya se desapareció el peligro de autopreservación. A eso se refiere Darwin cuando dice lo que otros consideran como digno de encomio o de censura. Sigue Darwin. En el momento de la acción, el hombre sin duda podrá obedecer al impulso más fuerte, que probablemente sea el natural.
y aunque esto ocasionalmente puede impulsarlo a la ejecución de las más nobles hazañas, muy comúnmente lo llevará a satisfacer sus propios deseos a expensas de otros hombres, a salvarse a sí mismo antes que a otros. Pero después, dice Darwin, el justo castigo no tardará en llegar. Y ahí viene la clave. Sentirá entonces remordimiento, arrepentimiento, pesar o vergüenza, culpa, en el fondo. Y esto es la conciencia moral, se entiende, ¿no? Pues la conciencia mira hacia atrás y sirve de guía para el futuro. Mira hacia atrás, ponderando lo que estoy haciendo con las cosas que hice antes, y sirve de guía para el futuro a la hora de que me dictamina cómo debo comportarme hacia adelante. A partir de toda esta reflexión que Darwin estructura, él plantea lo que se puede llamar la noción del bien general de la especie a nivel evolutivo, ¿no? El bien general de la especie sería la crianza del mayor número de individuos hasta que alcance pleno vigor y salud, con perfección de todas sus facultades en las condiciones a que están sujetos. Es decir, el bien general de la especie consistiría en que esta especie logre desarrollarse lo más posible tanto a nivel individual como a nivel específico o de especie, mejor dicho, ¿no? La mayor cantidad de individuos en el que cada uno de estos individuos puede desarrollarse plenamente en las condiciones en las que se encuentra. Y dice Darwin, apoyándose en el concepto de conciencia que recién estaba planteando, que esta noción puede servir de norma de moralidad. Comillas, el juicio de la comunidad se guiará por lo general por alguna experiencia burda de lo que es mejor, una experiencia concreta o básica de lo que es mejor, a la larga para todos sus miembros. Pero este juicio no pocas veces se equivocará por ignorancia y por las más débiles facultades de razonamiento. Cuando el ser humano está pensando y contrasta lo que está haciendo con la experiencia pasada, dice Darwin, puede equivocarse dado que su experiencia es limitada, su experiencia es restringida. Por eso es una experiencia, él la llama burda en el texto, ¿no? Pero una experiencia limitada, una experiencia poca. En última instancia, dice Darwin, el fundamento de la moralidad será lo que se puede denominar la regla de oro, es decir, obra para con otros como quisieras que otros obraran para contigo, la cual se adquirió y fortaleció como sentimiento de simpatía, la empatía o simpatía como fundamento de la moralidad. Yo le hago a los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí y no hago a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Hasta aquí el texto de Saakian, porque después Saakian recoge algunos pasajes que se profundiza un poco más en esta idea de conciencia, que consideré que no es tan relevante tomarlo. Y como nota al pie, quise agregar una última diapositiva sobre Darwin y la evolución, para que pudiéramos hacer justamente el contraste con Spencer. Esta diapositiva no está en el texto de Saakian, la tomé de un artículo que encontré en internet, se los voy a adjuntar el link o ahí podemos ver cómo lo adjunto después en el correo o en YouTube. Y me interesa que veamos estos puntos porque seguramente esto va a entroncar con lo que hablaron con el profe en la cátedra. Lo primero que tenemos que considerar es que cuando Darwin habla de selección natural, está hablando de un principio de preservación o, como comúnmente se suele hablar, la supervivencia del más apto, no del más fuerte. No del más fuerte en el sentido de que no basta la fuerza cuantitativa, por así decirlo, sino que lo necesario es la calidad o la adaptación cualitativa a las condiciones, a las cualidades del entorno. El texto de este artículo dice lo siguiente: si alguna vez surgen variaciones útiles a un ser, con seguridad los ejemplares caracterizados por ellas tendrán las mejores posibilidades de ser preservados en la lucha por la vida y debido al fuerte principio de la herencia, tenderán a producir descendientes caracterizados de la misma manera. Este principio de la preservación o la supervivencia de los más aptos es lo que he llamado selección natural. Esta conduce al desarrollo de cada ser en relación con sus condiciones de vida orgánicas e inorgánicas y en consecuencia, en la mayoría de los casos, a los que podrían ser considerados como avances en la organización. Es una cita de Darwin que recoge este texto, este paper, donde se nota claramente que el principio de preservación está relacionado con el cambio adaptativo, con lo que Darwin llama al final los avances en la organización. Es decir, en el proceso de selección natural se dan tres fenómenos fundamentales. La variación, es decir, que un individuo tiende a adaptarse al entorno.
2. La competencia frente a la escasez de recursos, es decir, hay demanda amplia frente a una oferta de recursos poco amplia o escasa. Y 3. La hereditabilidad de las características, es decir, las adaptaciones que los individuos realizan a su forma de relacionarse con el entorno se pueden transmitir. Ante los dos primeros principios, o dos primeros fenómenos, los individuos deben adaptarse, justamente, deben variar para tener una mejor posibilidad de sobrevivir en la competencia frente a la escasez de recursos. Y mediante el tercer fenómeno, estos cambios a los que el individuo alcanza, se transmiten las adaptaciones justamente, se transmiten las que han dado resultado y han sido funcionales a los desafíos del entorno. Los cambios, las adaptaciones que han sido funcionales a los desafíos del entorno son aquellas que se transmiten. Y aquí un punto interesante para contrastar con Spencer también. Darwin ya no recurre a la teleología, es decir, a una explicación con base en fines o con mirando a fines explicativos, como veíamos en la cápsula anterior de Spencer, que esta idea ya está prácticamente de Aristóteles, Platón y de la filosofía griega en general. Entonces, para la evolución, Darwin ya no recurre a la teleología. Los cambios se han dado en las especies solo para sobrevivir, solo con esa intención, no por la conducción de una inteligencia superior, como podría plantear, por ejemplo, un teísta. La adaptación no responde a la pregunta ¿para qué?, más que con un para sobrevivir, para mantener la especie, en ese sentido. Y esta es una frase que se suele decir, la evolución es ciega. La evolución no sigue una pauta, una norma, un libreto, podríamos decir. No sigue una tendencia. La evolución se da para mantener la especie. La sobrevivencia se da en las especies más aptas, las que se adaptan mejor a las necesidades del entorno. Eso explica, por ejemplo, la extinción de ciertas especies que no lograron adaptarse. Pero no se debe a que esas especies hayan sido dejadas atrás en un intento teleológico de explicar la historia. No, se trata simplemente de que no lograron adaptarse. Las especies que están existiendo actualmente son aquellas que se adaptan a estos cambios a los que se enfrenta la especie. Eso es todo por hoy. El texto de Darwin es largo, no sé si es demasiado denso, a veces tiene partes medias complicadas, pero confío que con esta cápsula les queden claros los conceptos, tengan la idea relativamente clara. Cualquier pregunta, cualquier consulta pueden enviarme un correo y nos vemos en la próxima y última cápsula.